hacer este circuito empleando el teorema de Thevenin. Por lo tanto, de este circuito vamos a sacar a llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde en este caso se desea conocer la tensión en la fuente independiente de corriente de 5 amperes. Por lo tanto, el circuito equivalente lo establecemos de esta manera. Para iniciar, pues entonces vamos para determinar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que hacemos? Las fuentes de tensión independiente se colocan en cortocircuito y si existieran fuentes de corriente se pone en circuito abierto. Como vamos a determinar la tensión en la fuente de 5 amperes, lo abrimos, por lo tanto el circuito nos va a quedar de esta manera. Aquí cortocircuitamos, quitamos la fuente y entre sus terminales colocamos un cortocircuito. Aquí tenemos las terminales de circuito abierto donde vamos a desear nosotros determinar la resistencia de Thevenin. Aquí tenemos la de 40 ohms. Aquí cerramos nuestro circuito, tenemos la resistencia de 15 ohms y la fuente de 45 la retiramos y la colocamos sus terminales en cortocircuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Tenemos este circuito donde vamos a observar nosotros que este punto, todo este punto y todo este nodo es el mismo punto, inclusive todo esto es el mismo punto. Pero de aquí podemos nosotros tener pues que estas dos resistencias, las resistencias de 20 y la resistencia de 30 ohms están en paralelos porque están en el mismo, a los mismos, el inicio y el final están a los mismos nodos. Por lo tanto, ahora ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos aquí nuestra resistencia también de 40 ohms. ¿Y qué es lo que va a suceder con la resistencia de 15 ohms? Si nosotros observamos aquí, esta resistencia de 15 ohms, este terminal llega al mismo punto. Por lo tanto, esto se dice que esta resistencia está en corto circuito. Por lo tanto, no la consideraremos. Entonces, para poder determinar la resistencia equivalente de este circuito, pues cabe hacer mención que podemos usar una expresión que la resistencia total es igual al producto de R20 por R30 por R40 sobre el producto de R20 por R30 más R40 por R20 más el producto de R30 por R40, y esto nos va a dar ¿qué valor? Esa es una expresión que podemos nosotros utilizar, o nosotros podemos utilizar primeramente una resistencia equivalente de estas dos, que no tengo yo una resistencia equivalente 1, que es igual a 20 por 30 sobre 20 más 30, y aquí tengo 600 entre 50. Esta resistencia equivalente 1 nos va a dar un valor de aproximadamente de 12 ohms. Y ahora yo tengo que la resistencia de Thevenin va a ser la resistencia de 12 ohms en paralelo con la de 40 ohms, y yo voy a tener que 12 más 40, y aquí esta resistencia de Thevenin nos va a dar un valor de aproximadamente 9.23 ohms. Esta sería la resistencia de Thevenin, que también la podemos comprobar con esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la resistencia equivalente de Thevenin. Ahora, para determinar el voltaje de Thevenin, se quita la fuente y nosotros vamos a determinar el voltaje que hay entre esos dos puntos, que podemos ser aquí positivo y aquí negativo, y aquí le llamamos el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Yo puedo hacer que este circuito, yo puedo hacer unas transformaciones. Esta puede hacer una transformación a una fuente de corriente de esta manera, donde tengo 30, 20, y aquí yo tengo que la corriente va a ser igual a 60
sobre 30, que va a ser ahora una corriente de 2 amperes. Hago esta transformación, sigo en el circuito y aquí yo tengo esta resistencia de 15 ohms con su respectiva fuente de 45 volts y tenemos esta otra resistencia de 40 ohms. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros ya hicimos esta transformación para poder determinar este voltaje de Thevenin. Por lo tanto, ahora ¿qué sucede? Aquí yo tengo un circuito equivalente, llego a la equivalencia de esta fuente de corriente de 2 amperes y aquí saco una resistencia equivalente de estas dos, que va a ser un valor de 12 ohms, que ya lo hicimos anteriormente, y aquí tenemos esta resistencia de 40 ohms, tenemos la resistencia de 15 ohms y la fuente de más o menos 45 volts, y me queda este circuito de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora vamos a transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión y este circuito nos va a quedar ahora de esta manera, donde tengo una fuente de tensión más o menos de 24 volts, tengo aquí los 12 ohms, aquí tengo el circuito de la tensión de Thevenin, la resistencia de 40 ohms, tendremos aquí la otra resistencia de 15 en paralelo con la fuente de 45 volts. Ahora, para poder determinar este voltaje de Thevenin, pues yo voy a utilizar el análisis de mallas. Aquí le llamo la malla 1 y aquí le llamo la malla 2. Entonces, ¿cómo nos va a hacer el proceder este circuito? Para la malla 1, tenemos nosotros lo siguiente. Tengo que 24 es igual, pero que no, 24 es igual a 12, 24 es igual a 12, más 40, más 15, y 1 menos 15 y 2, por lo tanto esta malla 1 nos va a quedar 24, va a ser igual a lo siguiente. 24 aquí nos va a quedar 40, 52, 67, vamos a checarlo. 12 más 40 más 15, esto nos va a dar 67 y 1 menos 15 y 2, y esta es la ecuación 1. Para la malla número 2, que es la malla que tenemos acá, para la malla 2 vamos a meter nosotros que hay una fuente de 45 volts que es igual a 15 menos 15 y 1 más 15 y 2, y esta sería la ecuación número 2. Por lo tanto, la matriz de estas dos ecuaciones va a ser 67 menos 15 menos 15 más 15, que multiplica ahí 1 y 2, que eso es igual al voltaje 1, que son 24 y el otro son 45. Por lo tanto, la respuesta a esta matriz voy a tener que la corriente I1 va a ser igual a 1.327 amperes y la I2 va a ser igual a 4.32 amperes. Y ahí tenemos la respuesta de estas dos corrientes. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer el voltaje entre este punto y este punto. Podemos hacer lo siguiente: conociendo el voltaje en la de 40 ohms, podemos conocer el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente en la de 40 ohms, que multiplica a la resistencia de 40 ohms.
Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser la corriente de 40 a la corriente 1, que sería 1.327 que multiplica a 40. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin nos va a dar aquí un valor de 53.0 volts. Y este sería el voltaje de Thevenin, que es el voltaje que tendríamos aquí de 53.0 volts. ¿Sí? Por lo tanto, llegamos al circuito equivalente de Thevenin, donde tengo un voltaje de Thevenin de 53, una resistencia de Thevenin de 9.23 ohms y la fuente independiente que está entre estos dos puntos, que es de 5 amperes. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una transformación de esta fuente de tensión a una fuente de corriente, donde tengo un valor de 5.75 amperes y la resistencia la colocamos en paralelo. Por lo tanto, este circuito equivalente nos va a dar una resistencia, una corriente aquí hacia arriba, y yo tengo la resistencia de 9.27 ohms, y aquí la corriente resultante es de esta fuente es de 0.75 amperes. Y el voltaje que voy a tener entre este punto y este punto, el voltaje más menos B, nos va a dar un valor de la tensión en la fuente de 5 amperes, va a ser igual a una corriente de 0.75 por el valor de la resistencia, que es 9.27. Por lo tanto, el voltaje en la de 5 amperes nos va a dar un valor de aproximadamente 0.92 volts, el voltaje que voy a tener cuando tengamos aquí la fuente de corriente de 5 amperes. Tendré un voltaje entre este punto y este punto de 6.92 volts, y esa sería la respuesta resolviendo este circuito con un análisis con el teorema de Thevenin. Ok, ahora, ¿qué nos va a decir que estemos correctos dentro de este resultado? Que el resultado sea el correcto. ¿Cómo lo podemos demostrar? Para que estar con certeza de que el desarrollo estuvo correcto. Ok, para poder analizar esto vamos a plantear el circuito y usar otro camino, otro análisis, que en este caso vamos a hacer el análisis, transformaciones y análisis de mallas. Entonces vamos a continuarlo. Ahora, vamos a este circuito, lo vamos a transferir de esta manera para poder definir el proceder. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo este circuito, tengo esta parte del circuito, esta parte que yo tengo aquí. Vamos a hacer una transformación, como ya lo hicimos para determinar el voltaje de Thevenin. Por lo cuanto, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo esta fuente aquí, más o menos 60 volts. Transformo estas resistencias que están de esta manera en este circuito. Bueno, tenemos esto, vamos a transformar a una fuente de corriente, lo tenemos de esta manera, y aquí nosotros teníamos el resultado del paralelo. Bueno, vamos a transcribirlo para poderlo ir descifrando. Aquí tengo la fuente de corriente, que aquí también podemos nosotros, esta fuente de corriente la voy a transformar a una fuente de tensión. Entonces me quedaré aquí de esta manera, de 40 ohms, y una fuente de tensión más o menos en este circuito, ¿sí? De esta manera, y esta la dejamos tal cual es. Aquí tenemos 15 ohms, 45 volts. Por lo tanto, esta fuente de corriente aquí nos va a dar de 200 volts, que es la transformación de esta. Aquí yo tengo 30 y 20 ohms, y aquí vamos a tener la característica, el equivalente de esto eran los 12 ohms. La resistencia que tengo yo aquí, tendríamos 12 ohms, y aquí tengo una corriente de 2 amperes. Ahora voy a transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión, y me quedaría de esta manera.
aquí tengo los 12 ohms, por lo tanto lo voy a tener 24 volts. Tengo este circuito ya reducido para poder determinar el voltaje en la fuente. Y aquí tengo esto. Aquí tengo una resistencia de 40 ohms. Ahora, ¿qué sucede? Pues utilizo mallas. Aquí tengo una malla, le llamo la malla 1, y aquí le llamo la malla 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar para la malla 1? Vamos a tener lo siguiente. Tengo 24 más 200. Esto es igual a 12 más 40, ¿sí? Que multiplica a la I1, y luego voy a tener menos 15 y 2. Por lo tanto, esto me va a quedar 224, que es igual a 67 y 1 menos 15 y 2, que esto sería la ecuación 1. Para la malla 2, pues, ¿qué es lo que tenemos? 45 es igual a 15. Aquí tenemos el sentido 15 menos 15 y 1 más 15 y 2. Por lo tanto, la matriz de esta ecuación nos va a quedar 67 menos 15, menos 15 que multiplica a I1 e I2, que esto es igual a una fuente de 224 volts y una fuente de 45. Por lo tanto, como de este resultado, lo único que me interesa es la corriente I1, que en este caso me va a dar una corriente 1 igual a 5.173 amperes. Ya tengo esa corriente, por lo tanto, como hicimos la transformación, nosotros necesitamos conocer el voltaje que hay entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, que es el voltaje de la transformación. Yo le puedo poner un punto A y un punto B, este punto A y con este punto B, para poder definir esa tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje AB va a ser igual a ¿quién? A la tensión de 200 menos la tensión en la resistencia de 40 ohms. Por lo tanto, el voltaje AB va a ser igual a 200 menos el voltaje que es la corriente de 5.173 por 40, que este voltaje AB me va a dar 200 menos 206.92. Por lo tanto, el voltaje AB, pues en este caso es menos 6.92 volts, que es el voltaje que nosotros tenemos en esta parte, o sea, el voltaje que nosotros determinamos por este procedimiento. Aquí el signo menos, yo pude haber hecho el más menos el mayor menos el menor, y me da el valor de 9.92. Por lo tanto, el planteamiento que se hizo por medio de Thevenin, ¿sí?, nosotros lo podemos demostrar, en este caso por mallas, pero utilizando transformaciones. Lo puedo haber hecho también por nodos, lo pude haber hecho también por superposición. O sea que para poder hacer el estudio de Thevenin y más adelante Norton, vamos a requerir de los conocimientos tanto de la ley de Kirchhoff de tensión, leyes de Kirchhoff de corrientes, análisis de mallas, análisis de nodos y el análisis de la superposición para poder comprobar nuestros resultados. Entonces, es necesario el conocimiento de las bases anteriores para poder entender el proceder de un teorema de Thevenin.